Es un privilegio. Ser padres es una bendición. Cuando vemos que en la Biblia hay 57 versículos que se refieren al Padre, la gran pregunta es: ¿a qué se debe esto? ¿Por qué tantos versículos se refieren al Padre? La gran pregunta es: ¿cuántos creen que nuestro Padre Celestial tiene poder? Yo quiero decirles que Él no solo tiene poder, Él es poder. El Padre es poder, es autoridad, es responsabilidad. El Padre es todo. El Padre es todo, iglesia. Y nuestro Padre Celestial nos formó a su imagen y semejanza. Al ser creados a su imagen y semejanza, entonces los padres de familia, por ende, debemos tener poder, autoridad y responsabilidad. Después de este mensaje, yo quiero que estén muy atentos, porque vamos a entender por qué un padre da la vida por su hijo. Vamos a entender por qué hay padres que odian a sus hijos. Y también vamos a entender cuál es el camino para restaurar la relación entre padres e hijos. Amén. Let's go to divorce. All right. Matthew chapter 7. All right. Matthew chapter 7. 11 and 12. Understand, church? ¿Cuántos están ubicados? No se emocionen mucho, ¿eh? Llegará el momento. Dice la palabra: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Vamos a enfocarnos, iglesia, en estos interrogantes. La gran pregunta es: ¿habrá alguien entre nosotros, los que somos padres, que si nuestro hijo nos pide pan le daremos una piedra? No lo vamos a hacer. Que si nuestro hijo nos pide pescado le damos una serpiente. O si nos pide un huevo le damos un escorpión. Nunca. Esto nosotros no lo vamos a hacer. La pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? Porque les decía que nosotros fuimos creados y formados a imagen y semejanza del Padre Celestial. Por lo tanto, Dios es amor. Y ese amor de Dios está en nosotros. Por lo tanto, a esto se debe que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Desafortunadamente, hay momentos en los que nos equivocamos, que creemos que le estamos dando lo mejor a los hijos y los estamos perjudicando. Pero Dios conoce que lo hacemos con buena intención. Por eso es importante actuar siempre bajo la dirección de Dios. Ahora, les decía sobre el interrogante: ¿por qué los padres damos la vida por nuestros hijos? Lo que tenemos que entender es que ese es el diseño que Dios creó.
al punto que Él dio a su Hijo por nosotros. Y ese diseño es el que hace que nosotros siempre nos preocupamos por amar a nuestros hijos, para proteger a nuestros hijos, para darles ejemplo a nuestros hijos. Y entonces aquí surge algo maravilloso. Cuando se habla de ese amor de Dios a nosotros, y cuando se habla de ese amor de un padre que tiene un diseño perfecto de Dios, entonces el interrogante es: ¿por qué hay padres que odian a sus hijos? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay padres que incitan el aborto de sus propios hijos? Hay padres que maltratan a sus hijos. Entonces, para los que se están haciendo esta pregunta, no se preocupen, que más adelante vamos a dar respuesta a ello. Vamos para allá. Pero por ahora vamos a hablar del diseño perfecto de Dios en los padres. El amor de padres no tiene límites. El amor de un padre es incondicional. ¿Por qué les digo que no hay límites en el amor de padre? Porque es que nosotros como padres siempre vamos a amar a nuestros hijos. No solamente cuando son bebés. Si son adolescentes, los seguimos amando. Si son adultos, los seguimos amando. Si son adultos mayores, los seguimos amando porque son nuestros hijos. Entonces, no hay límite para amar a nuestros hijos en el diseño perfecto de Dios. Los hijos siempre serán hijos y nuestro amor es inagotable y siempre va a ser inagotable. Yo les digo una de las cosas: el amor de padre es tan tremendo que usted, si le toca acostarse sin comer para que su hijo coma, lo hace. Amén. El amor de padre es tan grande que mientras estaba trabajando en este mensaje, yo me acordé cuando mis hijos estaban pequeños, los dos mayores. En el pueblo había una situación que se iba mucho la luz eléctrica. Y allá, cuando no había luz, el calor era impresionante. Y había momentos que la luz se iba por media hora, 2 horas, 3 horas, como había momentos que era toda la noche. Y entonces yo cogía un pedazo de cartón para ventear, para echarle aire a los hijos, para que ellos pudieran dormir. Y había noches que yo amanecía en velas para que ellos durmieran tranquilos, porque si no el calor no los dejaba dormir. Y yo sé que todos ustedes han tenido experiencias con sus hijos, donde ustedes se dan cuenta que solo un padre lo puede hacer, que es algo que nadie más lo hace, porque es el diseño perfecto de Dios. Mi padre es un anciano de 97 años, pero cuando Dios me permite compartir con él, todavía él me consiente como si fuera un bebé. Cuando yo le digo: quédate aquí, papi, que yo voy a hacer un mandado, voy a hacer una vuelta, él se queda. Y ahí donde queda, cuando yo salgo, ahí lo encuentro. Porque es padre. Ese es el amor de padre. Y entonces, iglesia, este diseño perfecto de Dios, estas cosas tan bonitas que Dios ha hecho, es lo que nos hace muchas veces que nosotros tenemos que poner mano dura a los hijos. Pero no es por malo, es porque los amamos. Entonces, cuando tú como padre
quieres dar el buen consejo, quieres corregir al hijo, muchas veces ellos no entienden esto. Ellos no lo entienden, hasta se molestan y terminan diciendo: es que este es un viejo anticuado, es un viejo amargado. Claro, como ya él vivió su juventud, ahora a mí sí me quiere poner condiciones. Pero nosotros también fuimos adolescentes. Nosotros también fuimos jóvenes. Y solamente cuando tuvimos hijos entendimos por qué los papás son tan estrictos. Y los jóvenes que hoy tienen ese concepto de que el papá es amargado y que el papá le quiere amargar la vida, tengo que decirle que cuando seas padre vas a entender a tu papá. Ahora mismo no entiendes nada. Ahora todo lo ves por el lado negativo. Pero cuando papá te pone todo esto, es porque te ama. Entonces, iglesia, este tipo de comportamientos son los que quiere un padre por amor a sus hijos. Ahora, el ser padres no se trata solamente de cumplir con las obligaciones materiales. Porque muchas veces los padres creemos que si le respondemos a los hijos con lo que necesitan, con las compotas, con los pañales y el tarro de leche, entonces ya somos excelentes padres. Esa es tu obligación, no es de nadie más. Entonces, ay, no, es que yo soy buen padre porque le di el apellido. Aunque claro está, que hay unos que ni el apellido dan. Entonces, obligación como padres va más allá de las cosas materiales. De todas esas cosas que los hijos necesitan, ¿saben qué es lo que ellos más extrañan? El amor, el afecto, ese calor de padre. Sentirse que están protegidos por un papá que los defiende. Necesitan consejos de su padre, y más en estos tiempos. Entonces, iglesia, nosotros no nos podemos conformar con cumplir con la obligación como padre. Yo les he hablado de esto y me voy a tomar un espacio para volverles a decir: obligación es lo que a ti te toca hacer. Y si tú tienes un hijo, tú tienes que responder por él. Amén. Eso es obligación. Ahora, ser responsable es otra cosa. Ser responsable ya tiene que ver con dedicarle amor, con dedicarle afecto. Ser responsable tiene que ver con pensar en el futuro de ese hijo, para que él tenga bienestar. Esa es la parte de la responsabilidad. Ahora sí vamos al interrogante, al segundo interrogante: ¿por qué hay padres? Y aquí voy a hacer una excepción también, y voy a decir que también hay madres que odian a sus hijos. Entonces, si estamos hablando de un Dios de amor y que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, ¿por qué pasan estas cosas? Es donde muchas veces uno dice: aquí no me da la cuenta, aquí esto no encaja. Si venimos de un Dios de amor, ¿por qué odian a sus hijos? Y lo que les quiero decir, iglesia, es que aunque ese diseño de Dios es perfecto, saben que Dios, por su gracia y su misericordia, Él a nosotros nos da o nos dio algo que se llama el libre albedrío, algo que se llama libertad, algo que se llama poder de elegir. Y cuando estas cosas pasan, entonces quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Y aquí nos vamos a dar cuenta algo maravilloso.
Deuteronomio capítulo 30. Dice la palabra, versículo 15. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Avanzamos al verso 19 y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos y contra ustedes, que les puse delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Analicen lo siguiente. La palabra nos está diciendo: tenemos delante de nosotros la vida y la muerte, bendición y maldición, y está el cielo y la tierra de testigos. Ahí está el testigo, el cielo y la tierra, para ver qué vas a escoger tú. Si escoges el bien y la vida, o el mal y la maldición. Sin embargo, termina diciendo el verso: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es como cuando usted va a comprar algo y el asesor de ventas te empieza a hablar de las características del artículo que tú quieres comprar. Él no te va a decir cuál vas a comprar, él te explica la diferencia entre el uno y el otro, pero tú eliges cuál te llevas. Aquí nos están explicando claramente a través de la palabra que está el camino del bien y el mal, que recomiendan el de la vida, pero tú eliges cuál coges. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un padre elige escoger el mal y la maldición, ¿quién es culpable de eso? ¿Quién lo obligó a que lo hiciera? Eso es decisión de cada quien. Ahora, hay una excepción, y eso existió hace muchos años, cuando habían lugares en el planeta Tierra donde todavía no había llegado el Evangelio. Pero hoy nadie se puede excusar diciendo: a mí nunca me han hablado del bien, a mí nunca me han hablado de la palabra de Dios, porque hoy la escuchamos por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Llegan a tocar la puerta para hablarnos de la palabra de Dios. Entonces ya hoy no hay excusa. ¿Qué pasa? Que cuando un padre elige el camino del mal, entonces él cree que en el mundo va a encontrar lo que solo Dios puede dar. Y entonces cree que la paz, la felicidad y el amor lo van a encontrar en las amiguitas, en las amantes, en el licor, en las drogas, en la prostitución. Creen que ahí van a encontrar el bien. Pero no puedes encontrar el bien cuando ya elegiste el camino del mal. Y ahora, ¿qué es lo que resulta? Que esta podredumbre del pecado hace que el diseño perfecto de Dios en tu vida se pudre. Y aquí tenemos que entender que el pecado pudre el diseño de Dios en tu vida. Pero hay algo más curioso: que el enemigo jamás te va a decir: ven acá, ¿ves? Consume drogas,
Viaja por el planeta Tierra por un espacio, luego aterrizas y normal, no pasa nada. Él dice estas cosas, pero no te dice: consume drogas, disfruta un instante y yo te destruyo a ti y a tu familia. Eso no se lo va a decir. Cuando el enemigo te habla al oído, papá, y te dice: ¿cómo está esa mujer de hermosa? Dice: conquístala, que ella te guiñe el ojo y disfruta un momento. Una vez al año no hace daño. Perfecto. Pero él no te va a decir: consíguete todas las amantes que quieras, que de tu familia me encargo yo, porque las voy a destruir hasta lo último. Eso no lo dice. Y entonces, una vez empezamos a caminar por el camino del mal, el diseño de Dios se comienza a deteriorar. Y analicen algo: ningún matrimonio se divorcia cuando viven en paz y en armonía. Nunca. Ninguna pareja se separa cuando todas las cosas están funcionando de la mejor manera. Cuando todo está bien, nadie se separa. Entonces Satanás, con su astucia, comienza a trabajar para poder destruir la familia. Y entonces, ¿qué pasa cuando un padre tiene amantes en la calle y comienza a gastar sus recursos y después ya no hay para la obligación? Entonces llega bravo para que no le pregunten nada. ¿Y saben qué pasa? Entonces se forma el problema en la casa. Y eso es lo que Satanás quiere. Luego los niños están viendo a papá discutir con la mamá y ellos se sienten mal. Ellos sufren por ver lo abusivo que es el papá, que ahora porque la mamá le dice no hay para el almuerzo, le insulta. Y ahí comienzan que los niños también empiezan a montarle cara al papá. Y llegan los padres y la cogen contra el niño y le dicen: usted no se meta, esto es problema de nosotros. Y fíjense cómo va el enemigo tejiendo una astucia para que termine habiendo una guerra entre el papá y el hijo, entre la mamá y el hijo. Entonces, iglesia, el diseño de Dios es perfecto, y la razón por la que hoy hay mucha guerra intrafamiliar es porque el pecado está deteriorando ese diseño perfecto de Dios. Amén. Y nosotros como padres debemos tener en cuenta que eso no lo podemos permitir. Cuando hay que corregir, se corrige. Cuando hay que enderezar algo torcido, se endereza, pero con sabiduría. No es que entonces yo no puedo reclamar, que es que yo no puedo. No, sí se puede, pero con sabiduría. Porque si pedimos la sabiduría a Dios, entonces Él no las da. Y todo se va organizando. Porque recordemos que Jesús vino a destruir toda obra del enemigo. Y si es una obra del enemigo la que te quiere poner en contienda con tus hijos, Jesús está presto para destruir esa obra y para que haya la verdadera paz y el amor. Además de eso, el enemigo también comienza a usar otras armas, como es la duda, como es el celo, como es el rencor. Todas estas armas Él las usa para cumplir su
digamos, esa maldad que Él quiere hacer, esa destrucción que quiere hacer en la familia. Y nosotros tenemos que ser conscientes que la verdad, cuando nosotros empezamos a caminar en contravía, si alguien nos dijera cuál va a ser el final, o si lo pudiéramos ver, no daríamos un paso más. Hay una frase que dice que caminar hacia adelante no siempre es avanzar. Y si usted lo analiza, tiene mucha lógica. Caminar adelante no siempre es avanzar. Porque te voy a poner el ejemplo. Tú sales caminando de aquí hacia el fondo, bien, pero si de pronto cambias la dirección, te saliste del camino, vas caminando hacia adelante, pero ya estás en otra dirección. A veces pasa en la vida que vamos en contravía y creemos que estamos avanzando, cuando en realidad estamos retrocediendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Además de eso, iglesia, otra de las cosas que les quiero decir es que la maldad del enemigo llega a un grado que, aunque comience con cosas insignificantes, ¿por qué? Cuando una persona llega, se emborracha y viene a la casa, pasó su borrachera y siguió trabajando normal, uno cree que ahí todo está bien. Si fue y se tiró por allá sustancias raras y llegó a la casa, todo está normal. Si fue y pasó un fin de semana con la amiga, todo está normal. Pero ¿saben algo? Que esas cositas pequeñas, cuando empiezan a tomar fuerza, es lo que llega al punto que un principado se apodera de las personas. Y cuando hay un principado en el corazón de un padre que ya tomó el control de todo eso, es cuando vemos las lamentables noticias que hubo alguien que asesinó a su esposa y a sus hijos. ¿No han escuchado ustedes ese tipo de noticias? Cada rato las dicen. Un feminicidio. Un padre llegó a su casa, asesinó a su esposa y sus 2 o 3 niños. ¿Ustedes creen que eso lo va a hacer una persona de la noche a la mañana? No. Eso es algo que el enemigo viene tejiendo en ellos y los espíritus se van apoderando. ¿Y cómo es posible que estas cosas pueden suceder cuando nosotros hablamos de un Dios de amor? De un diseño perfecto del Padre. Pero es por eso, porque los pequeños pecados que nosotros vemos insignificantes hacen un daño grave, grave. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que cuando las personas van por ese camino, por más que tú les tratas de hablar, te dicen: no te preocupes, que yo me controlo. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé cómo hacer las cosas. Y pueda que él sepa, pero lo que no sabe es que el enemigo es más astuto. Entonces, si la Biblia dice: aquí les dejo, puse delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces, ¿saben algo? Dios es tan grande y tan maravilloso que cuando Él deja esta palabra, ya Él sabía que muchos iban a coger el camino del mal y la maldición. Eso no es una sorpresa para las cosas de Dios. Y entonces, cuando Dios mira, yo sé que muchos se van a ir por el lugar equivocado. Pero ahora, ¿qué va a pasar con los hijos? Porque ahora los hijos van a sufrir las consecuencias. Y por esta razón,
Fíjense dónde ha llegado la maldad. El enemigo ha querido cambiar el diseño de Dios. Y ahora muchos padres tienen hijos para que lo críen las abuelas. Ese no es el diseño de Dios. El hijo lo cría papá y mamá. Muchos padres tienen hijos para que los críe el padrastro. Ese no es el diseño de Dios. Sin embargo, volvemos al punto. Dios, sabiendo que esto iba a pasar y que muchos niños iban a quedar a la deriva por la maldad de sus padres. Entonces, hoy encontramos niños, incluso hay padres que tuvieron que vivir esta situación de ser abandonados. Pero Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, nos dice en el Salmo 27, quiero que se ubiquen ahí los que tienen Biblia. En el Salmo 27, Dios nos habla de una manera maravillosa, porque ya Él sabía lo que se venía por causa del pecado y la desobediencia. Salmo 27, el versículo 10 nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿con cuántas cosas, Dios? Dice que con todo Jehová me recogerá. Amén. Ese diseño estuvo tan perfecto que Dios dijo: si alguien decide escoger el camino del mal, yo no voy a dejar perder a ese hijo. Yo voy a estar con él. Y entonces fue que dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fíjense que es un diseño perfecto para los hijos. Para los hijos que alguna vez han sentido el odio de un padre o de una madre, debe tener claro que con todo eso Jehová nos recogerá. Nosotros debemos tener en cuenta que cada día podemos ser mejores padres, sin importar los errores que hayamos cometido. Nunca es tarde. Mientras este corazón está palpitando, Dios nos está dando la oportunidad de ser mejores. Y aquí no estamos para juzgar a nadie, ni para criticar a nadie por sus errores. Solamente Dios nos está dando la oportunidad que podemos ser mejores padres. Hoy Dios nos da la oportunidad para restaurar la relación con nuestros hijos. Yo he visto casos y a veces me pregunto: ¿cómo puede ser eso? ¿Qué se puede sentir de que haya odio entre los padres y los hijos? Los que son contemporáneos conmigo de allá del Antiguo Testamento, nosotros éramos mayores de edad y todavía los papás nos pegaban. Amén. Pero nunca nosotros le dejamos una palabra en la boca al papá sin contestar. Porque si preguntaba algo después que nos pegaban, le teníamos que contestar. Y no de cualquier manera: sí, señor. Porque si le decíamos sí, nos venía otro putazo. Porque para ese tiempo eso era una falta de respeto. Ahora vemos que a los hijos tú les preguntas algo y ya no quieren abrir la boca. Pero en aquel tiempo nos educaban, y gracias a esa educación que nos dieron, hoy podemos testificar esto.
Entonces nosotros, iglesia, tenemos un Cristo vivo que vino para destruir todas las obras del enemigo. Nosotros, no importa qué haya querido hacer el enemigo, qué esté haciendo, pero el día que nosotros nos determinamos a acercarnos, a rendirnos al pie, a los pies del más grande, ese día el enemigo suelta. Ese día el enemigo suelta. Cuando hay problemas entre padres e hijos, la mejor forma de ganar esa batalla es ir de rodillas ante el